Ahora comenzaremos a crear un diccionario de datos. El diccionario de datos nos permitirá localizar las etiquetas o los literales de nuestro sistema a los distintos idiomas. De momento, todo lo que estábamos trabajando está en idioma español. Sin embargo, si vamos al proyecto, en las propiedades del proyecto, habíamos definido que el proyecto tenía 3 idiomas: español, inglés y francés. Bien, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con estas opciones? Vamos a crear un diccionario de datos. Dentro de las opciones de herramientas, accedemos a la opción diccionario de datos. Aquí nos va a preguntar el nombre para el diccionario. Vamos a ponerle la palabra diccionario. Le podemos poner una descripción. Si queremos utilizar los esquemas antes de las tablas, dejaremos la opción de sí y vamos a indicarle cuál es la conexión. Una vez establecidos estos parámetros, presionamos el botón de crear diccionario. En este caso, Scriptcase va a buscar la información en base a las aplicaciones que tenga nuestro proyecto y las distintas tablas. Observemos que nos aparecen un montón de tablas. Estas son todas las tablas que tiene la base de datos y podemos indicar que genere las etiquetas para todas las tablas o bien para algunas. En nuestro caso vamos a comenzar simplemente poniendo las etiquetas a la tabla de país y a la tabla de ciudades, que son las dos tablas que hemos creado de momento. Una vez marcadas estas opciones, presionamos siguiente y aquí nos va a preguntar si queremos generar los índices, y si ya los hemos generado alguna vez podemos sobreescribirlo. Dado que es la primera generación, dejaremos solamente la opción de generar índices. Presionamos agregar. Esto generó los índices para ambas tablas. Observemos que ahora tengo la tabla de ciudades con un pequeño punto de color verde. Tengo aquí las etiquetas. Observemos cómo Scriptcase ya empieza a localizar. La etiqueta siempre va a estar precedida de la palabra language, tbl, de table, ciudades. Esto es el nombre que se le va a asignar a la tabla de ciudades. Si ahora entramos en la opción de editar, veremos que tengo que la tabla de ciudades tiene un campo ID, lo define como un campo del tipo número. Acá tengo cuál va a ser la etiqueta para ese campo: language, ciudades, field, ID. Esto sería lenguaje para la tabla de ciudades, campo ID, campo país ISO. También puedo definir el tamaño que va a tener, si va a tener decimales, y puedo establecer algunas otras propiedades en el diccionario. Si ese campo va a ser requerido, cuál va a ser el valor mínimo y el máximo, si va a usar una máscara o si va a usar una ayuda. De momento estas opciones las dejaremos tal cual y ahora presionamos actualizar. El siguiente paso será seleccionar las tablas que queremos sincronizar con las aplicaciones. Aquí tenemos sincronizar aplicaciones. Este procedimiento hará que se actualicen los campos de las aplicaciones desde el diccionario. Presionamos siguiente y ahí nos aparecen cuáles son las aplicaciones que se pueden actualizar. En este caso tengo la del formulario de ciudades, la grid de ciudades, de país y formulario. ¿Qué quiero que se sincronicen? Puedo decirle que sincronice solo las etiquetas, los tamaños si son requeridos, el mínimo, el máximo. Puedo marcar todas las opciones. En este caso, todos los parámetros que hayamos definido en el diccionario se sincronizarán con todas estas aplicaciones. Presionamos sincronizar, vemos el OK. Vamos ahora a poner a volver. Vamos a cerrar el diccionario y ahora sí vamos a abrir nuestras aplicaciones. Observemos que en el estatus de las aplicaciones aparecen desactualizadas. ¿Esto qué ocurre? Dado a que estas aplicaciones se han modificado, debemos volver a compilarlas, a volver a generarlas para que tomen esos cambios. Una forma rápida es: hacemos un clic en este elemento, seleccionamos todas estas aplicaciones y presionamos el botón de generar. Scriptcase compilará cada una de las aplicaciones y una vez que termine presionamos cerrar. Vamos a cerrar esta pestaña y sabemos que están todas actualizadas. Voy a abrir la primera de las aplicaciones, la grid de país, y ahora observemos qué ha pasado con los campos. Si me voy a uno de los campos, por ejemplo el campo nombre, donde antes tenía la palabra nombre en la etiqueta, veo que automáticamente Scriptcase
ha tomado la información desde el diccionario y puso language, país, fiel nombre. En la parte de abajo nos pone cuál es el nombre, en este caso como la aplicación está en castellano, esto es lo que estaríamos viendo. Si nosotros ejecutamos ahora la aplicación, vemos que tenemos efectivamente los campos con nombre, ISO, continente. Ahora bien, ¿desde dónde vamos a modificar estas etiquetas? Porque lo que vimos que en el diccionario simplemente creamos las etiquetas. Ahora, para ello vamos a ir directamente en las opciones de locales, traducir aplicaciones. Observaremos que desde aquí vamos a poder hacer o aplicar cualquier traducción a toda la interfase de Scriptcase. Por ejemplo, acá tengo los botones. Podemos ver para el botón de búsqueda cómo se define en español, en inglés y en francés. Si nos vamos ahora a los mensajes del proyecto, en este apartado, ahí tendremos la clasificación de mensajes en general, que de momento no hay ninguno. Esto es para ir poniendo nuestras propias etiquetas de localización. Y si me voy a la tabla de ciudades, aquí voy a poder ver cuál va a ser la etiqueta que aparezca en, por ejemplo, la tabla de ciudades, en el de país ISO. Haremos una pequeña modificación. En el campo donde decía país ISO, pondré la palabra país en mayúscula y con acento. Donde dice nombre, lo pondré en este caso en mayúscula. Distrito también lo pondré en mayúscula. Y para ver las diferencias, aquí vamos a poner nombre, guión en inglés. Vamos a poner así, en inglés y en francés. Ahí tengo, vamos a ver aquí en francés. Ahí tengo, por ejemplo, los campos para que veamos cómo funcionan. Lo correcto sería traducir cada uno de estos campos a su correspondiente idioma. Vamos a hacer ahora este ejemplo para poder verlo. Bien, ya he creado, pongo actualizar mensajes y ahora bien, si vuelvo a ejecutar la grid, veremos que en el idioma español ya me aparecen donde teníamos, aquí tengo nombre, continente. Vamos a buscar donde decía país ISO. Los que modificamos eran nombre. Voy a volver aquí a traducir. Perdón, lo hicimos en la tabla de ciudades. Vamos a corregir, entonces vamos a ir a la grid de ciudades. Vamos a venir aquí a la grid de ciudades. Estos son los campos que hemos modificado en las etiquetas. Vemos donde dice ya país ISO, ahora pone país, nombre en mayúscula y distrito en mayúscula. Si ahora quisiera probar esta aplicación en otros idiomas, simplemente podemos añadir a la barra de herramientas el selector de idiomas. Vamos a ponerlo en la posición del centro, por ejemplo. Nos vamos a desplazar hasta encontrar el botón de idiomas, lo seleccionamos y lo ejecutamos. Ahora podemos observar que nos aparece en nuestra aplicación Grid y tengo el selector de idiomas. Si cambiaría a idioma inglés, automáticamente nos pone todos los textos en inglés, tanto la interfase como las etiquetas que hemos localizado. Si seleccionamos francés, veremos que nos aparecen las etiquetas localizadas con el FR, que era lo que habíamos definido en las traducciones.